Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a hablar sobre este versículo. Miren, el mismo Jesús, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Porque quien escribe Efesios es el mismo Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribió 13 libros, ¿verdad? Y escribe la carta a los Efesios. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién fue? Jesús. Jesús llamó a quienes, a los discípulos apóstoles, ¿verdad? Dice, y a otros que profetas, y a otros que evangelistas, dice, y a otros pastores y maestros. Ahí está conformada cómo está la iglesia. ¿Cómo está? Apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, ¿cierto? Ahí no hay papa, ¿verdad? Ahí no dice hay papa. O sea, Jesús fue claro. Pastores, evangelistas, apóstoles y maestros. Para ser, ¿qué soy yo ahorita? Ahorita ¿qué soy? Un maestro. ¿Por qué? Porque estamos enseñando, estoy enseñando ¿qué? La palabra de Dios. Para ser un pastor debe estudiar teología, ¿verdad? Como tú estuvieras estudiando tu año de bachillerato. Si Dios te llamó a eso, tú estás ahí y vas dedicando tu vida a Dios. Y Dios te hace el llamado, tú te gradúas, Dios te hizo el llamado. Por ahí hay unas personas que empiezan a estudiar teología y no la terminan. No fue llamado para ser, fue llamado para ser evangelista, fue llamado para ser un apóstol, fue llamado para trabajar en otra obra de Dios. Por eso que la iglesia se maneja así. Tú eres evangelista, tú eres maestro, tú eres pastor, y cada uno Dios nos dio orden, porque la iglesia de Dios se maneja en orden, no de desorden. Dios es un Dios de orden, y por eso que están estos nombres aquí, y lo vamos a repetir otra vez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. No son cosas de yeso, que esos son los santos, no, somos nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Dios nos ve a nosotros como hijos y como santos. Pero nosotros somos ¿qué? Pecadores. Pero ¿cómo así? Somos santos, pero somos pecadores. Dios nos ve a nosotros como la niña de sus ojos y nos ve como santos. Esos son mis hijos, son mis santos. Pero nosotros, mientras estemos en esta tierra, pecamos, no tenemos tendencia a pecar, porque nacimos con ese nacimiento. Desde Caín y Abel, ahí nacemos con el pecado. Un bebé recién nacido no conoce el pecado, pero nace con esa tendencia. ¿Me están entendiendo, verdad? Ya cuando el niño conoce lo bueno y lo malo, que ya tiene una edad de 7, 8, ya empieza a saber lo malo, que es malo, y ya empieza a pecar. Igualito, un hijo de Dios, como nosotros, dice, no, ya somos bautizados, ya conocemos a Cristo, aceptamos a Cristo, ya somos santos, ya somos perfectos, ya somos justos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, va a ir de uno de ustedes que caiga, ¿verdad? Igualito Pedro le dijo a Jesús, Señor, si mi hermano cae, ¿verdad? 7 veces, ¿qué le dijo a Jesús? No 7 veces te perdono, sino que 70 veces 7. Yo busco una calculadora y busca, marque 7 por 70 para que vea que le dice, error. Dios nos perdona muchas veces. Por eso que nosotros debemos de ir a Cristo, pedirle perdón, ¿verdad? Y ahí es que Dios nos santifica, nos purifica, nos limpia del pecado que hemos hecho, ¿ya? Eso Dios no es santo, porque seguimos, es una lucha diaria, porque ser cristiano no es fácil, es una lucha diaria. ¿Por qué?
Yo le digo, una persona que no conoce a Cristo, que no va a una religión y no es consagrada a Dios, él peca, ¿verdad? Y se siente normal. Dijo mentira, es normal. Robó, agarró, es normal para ellos. Pero una persona que dijo mentira y está una persona, yo soy cristiano y yo le digo una mentira y le va a decir algo. Mira, ese hermano no es el que predica, que va a la iglesia y se viste con bonito para allá. Mira, es una mentira. ¿Cierto o no? Mira ese hermano, estaba bebiendo, estaba por allá, yo lo vi, estaba bebiendo. Y eso que es cristiano, siempre al cristiano lo van a señalar. Siempre Somos cartas leídas, señalar. dice la Biblia. El Somos cartas apóstol leídas. Pablo, somos cartas leídas y por eso es que todo el mundo ahí está en la Somos- mira sobre uno, ahí sobre está uno. pendiente cómo habla, cómo camina, cómo come, Sí, cómo señor. todo. Entonces somos cartas leídas, por eso es que tenemos. Y entonces nosotros debemos dar testimonio. Nosotros somos de este mundo, ¿verdad? Perdón, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los Amén. cielos. Esa es nuestra ciudadanía. ¿Por qué estamos aquí? Haciendo la voluntad de Cristo. Para predicar el Evangelio al mundo. Usted quiere ser un hijo de Dios, quiere pertenecer a esa ciudadanía a Dios, entrégale el corazón a Cristo y estarás ahí en esa ciudadanía, estarás escrita en el libro de la vida. Amén. Y entonces, por eso es que Dios es un Dios de qué? De orden. Un Dios es maravilloso. Cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, cada punto, cada concepto, cada palabra de Dios tiene un mensaje tan sabroso, pero muchos lo agarran a veces a su convenio. No, Pedro fundó la iglesia porque es Pedro, porque le conviene a la iglesia. No, que Pedro hizo la iglesia. No es así. Leamos texto por texto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No qué dice el hombre. ¿Qué dice Dios? Y ahí lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Entonces, ya vimos quiénes son los dirigentes. Entonces, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de verdad de una iglesia? O de la iglesia que estamos hablando ahorita, la iglesia verdadera. Vamos a buscar Mateo 4:23. Primer libro, lo del primer acá. Mateo, no. Un poquito más. No. En Lucas. Mateo 4:23. Mateo 4:23, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Mira, y lo vamos a leer con cuidado, dice. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, escuchen, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Pues la iglesia somos nosotros. Y dice que debemos que primero de qué? Enseñar, ¿verdad? ¿A dónde vamos a enseñar? En la sinagoga, en la iglesia, o a donde sea, en tu trabajo. Aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque yo cuando leo la Biblia estoy también, ¿verdad? Aprendiendo. Porque Dios me habla a mí y le habla a ustedes. Entonces, ¿estamos qué? Enseñando. Dice, predicando ¿qué? El evangelio. Estamos estudiando el evangelio de Jesús. El evangelio. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, debemos de qué? De estudiar, de predicar y de ir a sanar. ¿Y cómo sana? Orando por esa persona. Usted ora con esa persona y le deja todas las manos de Dios y la voluntad de Dios, y Dios va a obrar en esa persona. Hoy estaba en una clínica, yo soy de farmacia, estoy en el tercer piso, bajé a buscar el bolígrafo porque se me lo llevó una enfermera y bajé rápido, me quedé sin bolígrafo. Y la llamé, Saily, ¿me tienes algo? ¿Qué? El bolígrafo. No, ese es mío, ese es mío. El tuyo está en tu estado, la agarré, y este es tuyo, así, y me lo dio. Pero yo pasé y
y estaba un señor, estaba mal ahí, le había dado un infarto. Agarré, me devolví y llegué. Dios te bendiga. Yo estaba ahí. Vengo a orar por usted. Necesita que puedo orar yo por usted. Claro que sí. La señora, no sé si era la esposa o la mamá, no le pregunté. Estaba ahí, sí, ore. Y empecé a orar. Esa es la misión de nosotros. Sin miedo, sin temor, sin nada. Usted solamente se ofrece. Puedo orar por usted. Ustedes dicen sí o no. Ya. No. Bueno, Dios le bendiga. Chao. Así. Yo en el COVID, te lo digo, una vez yo pasé, de verdad, pensé que me iban a botar. Porque yo llegué un señor ahí, estaba repartiendo un librito y orando. Y cuando voy a ese señor, le doy el libro y me dice, no, a mí no me des el libro. Yo soy, como lo digo ahorita, católico, romano, ¿no? No hay ningún problema, yo nomás que vengo, no lo acepto, puedo orar por usted. Le dije que no, y empezó a gritar, Claro. este señor me está a mí obligando así, obligando a que me meta a su religión. Pero Dios es grande y Dios es poderoso. Y yo tenía otra persona enferma en el cubículo porque eran así de cortina. Y él estaba viendo cómo ese señor me ofendió, me trató mal y todo. Y yo le dije así a la jefe vino y me dijo, Nino, ¿qué pasó? Jefe, yo nomás que le di el libro, él no lo aceptó, yo lo agarré y dije que iba a orar por él y se puso. Le dijo, Nino, ven acá, él es enfermo, no sabe las condiciones, no me puse con él. Le dije, no. Le dije, tengo testigos. ¿Quiénes son tus testigos? Primero Dios y segundo el Señor que está frente allá, le dije así. Y se fue para que el Señor, y él mismo llamó, señora, la enfermera, la llamó. Ese muchacho lo único que me dio en mi libro y oró por mí, igual hizo, pero ese señor es un señor grosero, aunque se está muriendo, no quiso aceptar. Mira lo que pasó. Ese señor al día siguiente se lo llevaron para UCI. Se lo llevaron de UCI, estaba mal. ¿Quién lo sacó para la ambulancia? Fui yo. Lo agarré. Cuando lo están metiendo a la ambulancia, me dijo, ora por mí. Me dijo, ora por mí, tengo miedo. Yo le dije, estaré orando por usted. O sea, siempre nos van a rechazar, siempre van a estar ahí. Oré por otras personas que eran de otra religión, me dicen, yo soy tal, no quiero nombrarlo, soy de esta religión, no ores por mí. O sea, si yo estoy enfermo y llega cualquier persona que dice, voy a orar por ti, que viene de Cristo, amén. Ya, amén, usted recibe. Pero si tú sabes que Dios lo mandó, o no lo mandó, Dios lo mandó, usted está solo, Dios lo mandó, un ángel, de verdad. Pero si va a hablar de otra cosa que no está, usted sabe que de la palabra de Dios, escuche lo bueno y rechace lo malo, sin ofender y sin nada. Así es que se aprende, así es que se educa a un cristiano, a un verdadero hijo de Dios. Usted reciba la palabra, pero agarra lo bueno y rechaza lo malo. Ahí está el Valera con un testimonio que nos estaba contando en estos días. Fue al mercadito, la cogió el aguacero y se tuvo que cobijar en una bodega, un señor que vendía, que eran naranjas, aguacate. Yo le compré un aguacate y en ese momento se me vino el agua y yo dije, ¿me puedo entrar aquí? Pero el señor me estuvo contando, él tiene un problema, que tuvo un accidente y tenía un brazo muerto por aquí, un paisa. Entonces él me dijo, se va a sentar, me dio una sillita y yo me senté al lado de él y empezó a hablarme y llegamos al tema de que yo soy muy preguntona. Yo le pregunté que si qué le había pasado en el brazo. Entonces me dijo un accidente que tuve, entonces él empezó a contarme. Entonces me dijo, yo no sé por qué me dijo, yo vivo solo. Tuve un apartamento, pagué un apartamento y yo vivo solo porque yo me separé de la señora mía y tal. Y cuando él me estaba contando la historia de él en ese momentico, yo le dije, usted en ese momento cuando tuvo el accidente, ¿en quién pensó? Me dijo, no, pensó en Dios, ¿verdad? Y yo le dije a él, me dijo, sí, yo pensé, yo no me, o sea, como hay personas que se aturden y que entonces cuando yo me vi que el brazo me lo tenía colgado así,
Usted le quedó hueco colgado. Yo no me sino que yo lo que dice, ay, estoy vivo. Y yo le dio gracias a Dios. Y sí, yo le di gracias a Dios. Y yo le dije, otra cosa que yo noté que él estaba fumando. Yo le pregunté, disculpe, ¿usted qué fuma? Yo le dije, yo fumo marihuana. Entonces cuando yo le dije, ay, usted sabe los daños que se está haciendo, le digo, fumando, no, este es creepy, me dijo, usted no sabe. Bueno, y peor todavía, le digo, usted no piensa en su pulmón, en su salud, que se yo a contar. Entonces cuando yo le dije cuando él me estaba contando y eso, yo le dije, mire, ¿sabe una cosa? Cristo lo ama a usted. Yo le dije, Dios lo ama a usted. Y usted tiene que, primero que todo, porque él me dijo, yo le prometí a Dios que yo iba a dejar esto, y yo le dije, no le prometo a Dios lo que no le puedo. Entonces yo le empecé a hablar que Dios lo amaba, que Dios tenía un propósito. Yo no sé, Dios me puso como palabras sabias en mi boca, que Dios tenía un propósito con él. Ya. En ese momento él me dijo que la esposa lo había dejado, que tenía unas niñas y que él le daba no sé cuánto, 400, que usted le daba de plata porque él es comerciante y le la dejaba pero en el fondo se veía que el señor no era feliz, porque yo no noté que no era feliz. Pero cuando yo le empecé a hablar así, se le salió una mano, le saqué el alma. Mire, cuando veía a este hombre llorando así, lloraba. Se le dieron los alma. Dios lo utilizó en ese momento para llevarle una palabra a él. Y Yo le Dios digo, tiene Dios propósito tiene un propósito contigo. contigo, con él. Sí. Y no lo dejes de decir, siempre háblale de Dios. Entonces él empezó a decirme que él vivía solo y que la señora lo había dejado, un paisa. Y él me dijo, y usted ha sido bendecido por Dios, le dije, porque él me comentó que él primero empezó vendiendo manzanitas en el mercado. Manzanitas con una cajita de manzanas y subió y tiene otro negocio para allá. Yo le dije, fíjate que Dios lo ha bendecido a usted bastante. Usted tiene que agradecerle mucho a Dios. Yo empecé a decirle a él. Ya después que escapó, yo le dije, yo me voy. Me dijo él, y su señor no es celoso porque usted se ha demorado. Yo le dije, no, yo le dije una mentirita, le dije, no, yo, porque se le vio que estaba sorpresa. Yo le dije, no, mi señor está en la casa, él sabe que está lloviendo. Sí, porque uno le da cabida de que de pronto voy a decir. Entonces, él como que lleva una vida desordenada, lleva a la noche. Porque él me dijo, yo con plata uno consigue la mujer que quiera. Sí, me dijo él. Lo que lleva es una vida desordenada, pensando que fumaba eso. Sí, personas que están solas, tienen dinero, la felicidad piensa que es el dinero y lo que están haciendo están bien, no. Mientras una persona no busca a Cristo y no arregla su vida con Cristo y no deja el pecado, nunca va a ser feliz. Cuando una persona empieza a buscar primero de Cristo, Dios le va a mostrar a ese Señor la felicidad con una pareja que necesita. Pero la mejor felicidad para su vida es que él deje entrar a Cristo, que Cristo empieza a moldar su vida. Y Dios tiene el propósito con usted. Usted ya empezó a ¿qué? A hablarle. Usted fue la maestra, fue alguien para él. O sea, abrió esa semilla en su corazón porque él que le prometió a Dios pero no le ha cumplido. Él sabe que hay un Dios. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que siga visitando y llevándole palabra de aliento. Bueno, seguimos. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Vamos a ver en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hechos capítulo 6. No tanto. Capítulo 6, versículo del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Dice que en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran que desatendidas en la distribución diaria. Y entonces
Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ¿qué pasaba ahí? Que había una cantidad de mujeres, cantidad de personas que estaban viudas, tenían problemas, tenían situaciones. 12 discípulos no se daban en el basto de qué, de llegar el día a atenderlas a ellas. Por eso que ellos hicieron un concilio. Vamos a buscar 7 varones consagrados a Dios y vamos a darle esta orden para que ellas atiendan a esas personas, ¿verdad? Y nosotros nos dedicaremos a orar por ellas, por ellos, y nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Así se trabaja la iglesia. No que el pastor, por ejemplo, no está el pastor, al pastor le vamos a llevar todas las quejas. Pastor esto, pastor aquello, pastor esto. El pastor se va a volver el loco, ¿cierto o no? Por eso que el pastor viene, vamos a buscar diáconos, ancianos, ¿verdad? Diaconisa, o sea, ministerio, ¿para qué? Él va llevando un orden, o sea, tú te vas a dedicar a esto, el diácono, el anciano se va a dedicar a esto, las diaconisas se van a dedicar a esto, y cada director de música, el director de sociedad jóvenes, todo tiene su director, porque una persona no puede hacer todo, se vuelve un desorden, desobediencia, ¿ya? Entonces, como lo dije, Dios, la iglesia se maneja con orden. Es como usted va a la clínica, cualquier tiene su jefe, tiene el otro jefe, tiene el otro, y así se maneja. Pero la iglesia también es ordenada, igualito. Allá todos, aunque tengan cargo, somos todos iguales para Dios. No porque usted no tiene cargo, yo no soy importante para Dios. No, igualito eres importante para Dios y para la iglesia. ¿Entendieron eso? Vean. Por eso que Dios colocó a los apóstoles y los apóstoles empezaron a organizar, ¿verdad? Bueno, 7 varones consagrados para que atiendan a estas mujeres y a aquellos hombres que están necesitados, porque nosotros no podemos, una multitud demasiado grande. Entonces, por eso que debemos de qué? De ser ordenados hasta en todo, no solamente en la iglesia, en todo. ¿Qué ejemplo debemos seguir? ¿Qué debe seguir la iglesia? ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vamos a buscar Juan capítulo 13, versículo 15. Juan, ahí mismo, de hecho no mucho, Carlos. Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Qué ejemplo debe seguir? Miren lo que dice la palabra de Dios. Algo tan claro. Ejemplo que ha dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién está hablando aquí? Juan capítulo 3. Jesucristo. Jesús, ¿verdad? El mejor ejemplo que nos ha dado fue Jesús. Dice, ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si nosotros vamos, ¿verdad?, a todas las iglesias, ¿verdad? ¿Qué le falta a cada iglesia? Uno, no quieren guardar los mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres. Si nosotros vamos, muchos adoran imágenes. Hasta María la adora, hablarte así. María murió, no resucitó, todavía está muerta, ¿verdad? Esperando la segunda venida de Cristo. Los apóstoles también están esperando la segunda venida de Cristo. Están enterrados aquí en la tierra. Todos están enterrados en la tierra. El único que resucitó, que murió y resucitó, se llama Cristo Jesús y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestro pecado en el cielo. Y también 3 hombres. Primero, Enoc, Elías, no vieron muerte y Dios se lo llevó al cielo. Y Moisés murió, pero el mismo Jesús lo vino y lo buscó y se lo llevó al cielo. Pero tuvo que ir al cielo primero, que es vivo. O sea, para ir al cielo tiene que estar la persona que es viva. Porque Moisés murió y lo pueden buscar en su casa, Judas, el capítulo de Judas,
lo pueden leer en un solo capítulo que tiene. Ahí habla sobre que Moisés Dios lo fue a buscar y dice que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Pero Jesús se lo llevó. Dios se lo llevó vivo al cielo. Y cuando resucitó Jesús, dice también la palabra de Dios que 40 resucitaron con él. Y también están en el reino de los cielos. De ahí la Biblia no me registra más nadie que está en el cielo. Muchos dicen, no, que la mujer, porque Apocalipsis dice que la mujer vestida de luna, o trae de luna, que está, es María. No, cuando la Biblia habla de mujer, habla de la iglesia, no habla de María. Porque Jesús siempre se refirió a la iglesia como la mujer, como una mujer. Y a María le decía madre. Y a María le decía madre. ¿Ya? Una vez le dijo, mujer, ahí están tus hijos. Ahí. Mujer, ahí están tus hijos. Entonces, tenemos que tener algo claro, que para nosotros, de verdad, ver las normas de una verdadera iglesia, debemos primero obedecer a Cristo y a su palabra. No hay que quitarle ni ponerle. Si Jesús dejó puestos los 10 mandamientos, nosotros debemos de obedecer. Si Jesús dejó el sábado, debemos de obedecer. Porque dice que ejemplo pues es dado. Si Jesús vino a esta tierra y dijo en Mateo 5:17, no he venido aquí a abolir y a quitar la ley, más bien vengo aquí a darle cumplimiento. Mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Pero cuando dice ella, hasta que todo se haya cumplido, dice no, ya Jesús murió, ahí se cumplió todo, y ahí no. Se cumplió ahí. ¿Qué se cumplió ahí? Que Jesús vino, iba a resucitar, iba a morir. Eso fue lo que se cumplió, lo que decían los profetas. Hasta ahí, ¿verdad? Se cumplió lo que habían dicho los antiguos profetas. Pero ahí dice, no, hasta ahí la ley. Y se meten con la ley porque Satanás, lo que más le duele a Satanás que un hijo de Dios cumpla la ley. ¿Por qué Satanás fue echado del cielo? Por no cumplir la ley. Y muchos cristianos dicen, no, que en el cielo no había ley. Y si no había ley, entonces los ángeles podían vivir como ellos les placiera. Entonces, ¿por qué Satanás fue echado del cielo? Porque él podía, no había ley. Un pueblo sin ley es un desastre. Este mundo tiene ley. Si tú matas, vas a la cárcel. Si tú robas, vas a la cárcel, ¿no? Dios también tiene su ley. Y por esa ley nosotros vamos a ser juzgados. Y el mejor que nos dio ejemplo para cumplir esa ley se llama Cristo Jesús. Entonces, debemos de qué? De buscar una iglesia. La mejor característica que da Dios, una iglesia verdadera. Y ese es, ¿cuál será qué ejemplo debe seguir la iglesia? Es eso. Ahora, tenemos que tener en cuenta es eso, de buscar una iglesia que cumpla los requisitos que dice Dios. No que el pastor me dice, porque todo el pastor me dijo, el pastor, no es pastor, es la palabra de Dios. No ponga el hombre primero antes de Dios, pon primero Cristo, porque el pastor se puede equivocar, el pastor es pecador. Nosotros no adoramos a pastores, nosotros adoramos a Cristo. Dios lo colocó ahí para que Él predicara, para que guiara, una guía, así, pero no para adorarlo. Entonces, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia, de nosotros? ¿Cuál será esa conducta? Apocalipsis 12:17. Y ahí lo que le estaba yo explicando, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis se llama Revelación. 12:17. Apocalipsis 12:17. Miren, es un texto que si todo cristiano escudriñara este texto maravilloso que Dios nos dejó en el último libro de la Biblia, que todavía habla de la ley de Dios. Porque si hasta Cristo, que murió en la cruz, dijo hasta aquí es la ley, ¿por qué Juan fue revelado? Porque revelación es una revelación de quién, de Jesús, de Jesucristo a Juan, por medio de qué, de los ángeles. O sea, fue tan algo maravilloso que
Hasta en la revelación, Jesús le habló a Juan. Y mira lo que dice 12:17, dice, y entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón aquí? Diablo. Satanás, ¿verdad? Dice, se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Qué mujer? La iglesia. Contra la iglesia. Dice, contra la mujer, contra la iglesia. Dice, y se fue a hacer ¿qué guerra? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver de todas las religiones, ¿a qué atacan más? Es a la ley de Dios. A la ley de Dios. ¿Y quién cumple la ley de Dios? Se lo voy a decir con todo corazón. De los 17 años empecé yo a conocer iglesias cristianas. Empecé a conocer iglesias cristianas, mentira, de los 17 años fue la última iglesia que conocí, fue la iglesia adventista. De mis 12 años hasta los 16, 15 conocí muchas iglesias. Allá en Maracaibo iba a la iglesia pentecostal del Rey de Reyes. Un pastor se llama Luis, todavía está vivo, estaba viviendo allá. Yo iba a esa iglesia, pero no me convenció su manera de adorar a Dios, sus músicas y todo lo que hacía. No me gustó. La palabra como adorar a Dios en la Biblia no es lo que hacen ellos. Sus músicas tampoco, el escándalo, el ruido, no es. Ligar el mundo, lo secular con la música cristiana, eso no es de Dios. Dios es un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios de amor, que Él no va a aceptar que entre lo del mundo a su casa, porque hubiera dejado entrar a quien, a Satanás en el cielo, y se hubiera quedado allá, ¿cierto? Por eso es que nosotros no podemos dejar que cosas del mundo entren dentro de la iglesia, las cosas seculares. Pueden entrar, pero que se conviertan al cristianismo y sigan las normas de la iglesia, no que nosotros sigamos las normas del mundo porque nos perdemos. Por eso es que nosotros no podemos aplaudir cosas del mundo. Un cristiano que dice ser cantante, me convertí al ser cristianismo y empieza a cantar las mismas músicas como vallenato, champeta, rock, merengue, salsa y todo decir eso es de Dios porque alaba de Dios, porque le cambian nomás decir Dios, pero lo demás el mismo ritmo, la misma cosa y empiezan a bailar a cosas, eso no es de Dios. Dice la palabra de Dios, cantar himnos, salmos agradables a Dios, himnos que te lleven al cielo, no himnos, no cantos y música que te hagan bailar y que te hagan enfraquecer el cuerpo. No. Dios, cuando David alababa a Dios, lo hacía de corazón, alababa a Dios con amor. Así es que debemos nosotros alabar a Dios. Por eso es que Dios nos dejó su palabra de Dios y podemos alabar. El Salmo 40 es una alabanza a Dios, el Salmo 5 es una alabanza a Dios, el Salmo 23 es una alabanza a Dios, Habacuc 3:4 es una alabanza a Dios, si lo sabía. El 50. O sea, toda la Biblia podemos tomarla y alabar el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el diablo es astuto y quiere meter cosas dentro de la iglesia, y muchos cristianos han introducido cosas a su iglesia y aplauden eso y saben que ahí están los demonios y están gozándose con el demonio y no con Dios, no con el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos estar siempre ¿qué dice Dios? No ¿qué dice el pastor? Entonces, por eso que el diablo está ¿qué? Airado con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo les recomiendo todos los días leer a Éxodo 20. Lean, escudriñan Éxodo 20 y les voy a dar otros dos. Deuteronomio capítulo 28 todo. Y Salmo 119, el salmo más largo, el capítulo más largo que tiene la Biblia. 150 versículos trae. Se lo pueden leer. David, desde el primer versículo hasta el último, habla de la ley de Dios. Y lo pueden leer. Y pueden leer Éxodo 20 y Deuteronomio. Se lo recomiendo. Cómo David defiende la ley. ¿Salmo qué? 119. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer, verdad?
unirme a una iglesia verdadera que cumple estos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Primero, tener a Dios, ¿verdad? Cristo Jesús, predicar de su evangelio, del evangelio eterno que es Cristo. Segundo, aceptarlo. Tercero, arrepentirnos de nuestros pecados. Cuarto, creer que Jesús viene por segunda vez. Quinto, que hay una ley que debemos de respetarla, debemos de cumplirla con fe y por amor, porque Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el diablo, que se llene de ira y que se llena de ira, ya sus días están contados. Entonces, permanecer fiel y firme en la iglesia. No lo voy a mandar a buscar, se lo voy a leer estos textos. Dice 2 de Pedro capítulo 1, 10, 12, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados a la verdad presente. Qué maravillosa palabra nos dice Pedro, ¿verdad? Nosotros debemos estar firmes a la palabra de Dios. Entonces, nuestra resolución, tenemos que decir: creemos en la santa, ¿verdad?, Biblia, que es inspirada por Dios, ¿verdad? La aceptamos como regla de fe, ¿verdad? Y prometemos estudiarla diariamente. Estudien la palabra, no se desarmen, estudien todos los días. Si nosotros no estudiamos la Biblia, estamos desarmados. Un día que no la estudiamos, no oramos, estamos desarmados. Y el diablo nos va a hacer de esto. Entonces, espero que esta lección, esta noche, hayan aprendido sobre la iglesia, cuál es la iglesia verdadera, cuáles son sus características, su don profético, porque la iglesia tiene el don de profecía. Y Dios llegó a los profetas, no unos profetas que dicen que te va a decir: mira, el Señor me mostró que tu marido te está engañando. Eso no es profecía. No que te vas a ganar la lotería. Eso no es profecía. Eso es mentira. A Dios no le gusta que un hijo de Dios juegue lotería. Se lo digo así. No, que Dios es rico. No, Señor. Pero tu riqueza, para que tú la ganas, tienes que trabajar. Pero tu riqueza no está aquí, está en el reino de los cielos. ¿Quién hace todo eso? Es Satanás. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, Dios nos siga bendiciendo y espero que estén siempre preparándonos para el reino de los cielos a través de la palabra de Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Si hay peticiones, las pueden decir. ¿Quién quiere que ore por ella? Por las peticiones. Un dolor. Bueno, vamos a orar por la Anita, por ese dolor. No hay más nadie. Por el trabajo de una amiga de Nancy, la hija del señor Nancy. Trabajo Está por esperando también una respuesta. Ya. Amén. El tiempo de Dios es perfecto, se lo digo. Ore sin cesar, que Dios le dará la respuesta en el tiempo preciso. No dudes, porque uno cuando ora no debe de dudar, debe de confiar que el Señor ya ha escuchado y ya ha hecho. Solamente hay que nosotros debemos de esperar pacientemente a Jehová. Entonces oremos. Eterno Dios, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre amado, Padre santo. Aquí está tu pueblo reunido, Señor. No importa el día, no importa la noche, solamente, Señor, hacemos tu voluntad para reunirnos, Señor, y escuchar lo que tú nos tienes que decir cada día, cada noche, cada momento, Señor, que nos acerquemos a ti. Porque palabras vinieron a través de tu palabra, no fueron mentiras, fueron plasmadas y escuchadas, Señor. Hay una iglesia verdadera, una iglesia formada, Señor, por ti, Señor. Una iglesia que se fundó, Padre, cuando tú estuviste en esta tierra y nos diste ejemplo para cómo vivir, Señor, en esta tierra y predicar lo que tú nos enseñaste y tú nos diste ese ejemplo. Así como tú nos diste ese ejemplo, Señor, un pueblo se ha levantado, Señor, en 1844 con el nombre
Iglesia Adventista del Séptimo Día, que hoy, Padre Santo, cumplimos, Señor, los mandamientos tuyos, Señor, y enseñamos también a que cumplan esos mandamientos. Y sabemos que hay muchas personas, Señor, y denominaciones que no aceptan esta verdad, aunque estén escritas, Señor, con tu dedo, aunque tú, Señor, los dejaste eternamente, Señor, y se guardarán en el reino de los cielos, Padre Santo. Tú dejaste este pueblo, Señor, para que brillara a través de la oscuridad, Padre, porque ese brillo viene de ti, no que nosotros brillamos, sino que tú brillas, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Y con amor, Señor, predicamos tu palabra. Con amor, Señor, te decimos que esta es tu iglesia, Padre Santo. Y aquí están amigos, Señor, que han escuchado, oh Señor, la verdad. Que hay un pueblo verdadero que cumple la palabra de Dios, que cumple tus mandamientos, y tenemos la fe de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, por Nelson, por la hija del Señor aquí presente. Han orado y ahora vamos a orar cada día más, Señor, para que ese trabajo, Señor, esa respuesta, mejor dicho, porque ya el empleo ya lo tiene, que ese empleo sea una realidad a su vida. Amén. Y que ella pueda saborear, Señor, ese gusto que tú le vas a dar en el momento indicado, en el trabajo indicado, las horas indicadas y el sueldo indicado, Señor. Amén. Y será para ella una felicidad, y para su padre y toda su familia, Señor, que vive con ella. También por nuestra hermanita que tiene un dolor, Señor, que será pegado entre la pierna y el estómago, Señor. Te pedimos que tú, Señor, pongas tus manos sanadoras, Señor, y alivies ese dolor. Amén. Que tú seas su médico, Señor. Que tú, oh Padre Santo, arranques cualquier dolor, cualquier cosa que tenga ella, Señor, sea aliviado, Padre. Tú eres el médico de médicos y solamente tú tienes el poder para hacer maravillas en nosotros. En tus manos está. Te pedimos por cada uno de ellos, por su familia, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos propósitos, tenemos peticiones, pero en su corazón ellos lo tienen, no lo quisieron decir. Bendícelos a ellos. Bendice su hogar, su familia, su esposo, sus hijos, Señor. Y su despensa, Señor. Que sean llenos y puedan saciarse y todos los días comer, Señor. Porque tú nos das el pan cada día. Tú eres el pan de cada día de nosotros. Ayúdanos cada día. Bendice a Carlos, bendice a la hermana y bendíceme a mí. También te pongo a mi hija, Señor, que está enferma. Pon tu mano sanadora, oh Señor, y alíbrala, Señor. Gracias, Padre, porque yo en el trabajo hoy estaba con una alergia que no podía, Señor. Y eso era botando moco, Señor. Pero hoy, Señor, ya me siento mejor, me siento tranquilo, me siento mejorado, Señor, porque pensé que ibas a seguir con esta alergia y pude trazar tu palabra. Gracias a Dios. Bien. Todo lo haces tú. Bendícenos, Señor, y llévanos con bien a casa, Señor. Danos un dulce sueño, un dulce amanecer y con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga, mis queridos amigos. Que pasen feliz noche y nos esperamos el próximo domingo. Gracias por tu Gracias, Dios te bendiga.